¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Hay una idea, una creencia de que cuando hablamos de género estamos refiriéndonos de una forma más estilizada o más académica a hablar de las mujeres. Pero en realidad esto no es exactamente así. Cuando hablamos de mujeres o de varones, cuando hablamos de la diferencia sexual que nos marca desde el nacimiento a unos y a otras, nos referimos precisamente a una condición biológica, a una serie de características genéticas, biológicas, que tienen como base una diferencia entre órganos femeninos y masculinos y que simplemente estamos hablando de una condición de nacimiento. Pero en cambio, al referirnos a la cuestión de género, estamos dando cuenta de una construcción que ya no es biológica, sino que es cultural y social. Y por tanto, también es histórica. El tema de género nos remite sobre todo a una forma de relación que es construida social y culturalmente entre hombres y mujeres a partir de una serie de estereotipos que ambos, hombres y mujeres, portamos sobre lo que se supone que es ser mujer o ser varón en diferentes sociedades determinadas. Con lo cual, estamos hablando no solo de mujeres, sino también de los hombres y de la relación entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en las relaciones amorosas o íntimas. Lo interesante, la potencia del concepto de género y de observarlo como un tema cultural e histórico y no como una condición biológica, es justamente que nos permite encontrar esas transformaciones posibles y trabajar para eliminar toda discriminación contra las mujeres. Cuando pensamos en las cuestiones de género, pensamos en diferencias y pensamos en jerarquías. Varones y mujeres y otras expresiones de género son diferentes. El problema cuando queremos evitar cuestiones como la discriminación, los estereotipos, los roles prefijados, la violencia de género, el problema es con las jerarquías. Ahora, ¿cómo se pasó de una diferencia a una jerarquía? En realidad, en la concepción original, antigua, medieval y hasta bien entrada a la modernidad, diferencia y jerarquía iban juntas, porque se pensaba que las personas tenían relaciones naturales entre ellas, relaciones de poder, relaciones de superioridad e inferioridad, y que esas relaciones explicaban incluso la organización social. De acuerdo con esas características, el amo era superior al esclavo y eran dos jerarquías naturales, el varón era superior a la mujer y eran dos jerarquías naturales, y el adulto era superior al niño, y esta también era una jerarquía natural. Es decir que en esta idea de la naturalización de los lugares sociales y de las jerarquías sociales, aparece un sujeto, al que podríamos llamar sujeto hegemónico, sujeto que concentra las cuestiones de poder, que es el varón adulto, que además es amo, es decir, es blanco y es propietario, es rico. Era el varón de la democracia griega, al que se llamaba Andrós, ese varón que en realidad era el único sujeto libre y el único sujeto que podía decidir cuestiones políticas. Otros varones, varones subalternos, porque eran esclavos, porque eran niños, porque no tenían la condición social de propietarios, o las mujeres por su mera condición de mujeres, quedaban fuera de la democracia, quedaban fuera de la vida pública. Las funciones que les correspondían también estaban destinadas por la naturaleza. Y ya sabemos cuáles eran las funciones para las mujeres. El hecho de tener una capacidad reproductiva, el hecho de tener un cuerpo, que es un cuerpo que puede gestar, puede parir, puede amamantar, implicaba funciones de cuidado y implicaba funciones de alimentación a futuro, no solamente a ese bebé que acababa de nacer, a esa persona que no puede sobrevivir sin ese cuidado, sino como una función social que excede la necesidad de cuidado primario por parte de la madre. En la modernidad,
hay una enorme revolución, dos enormes revoluciones, la revolución industrial por un lado y la francesa por otro, que modifican muchísimo no solamente la estructura de las relaciones sociales, sino la concepción de la familia. La estructura de las relaciones sociales, porque el lugar de trabajo aparece en lo público como un lugar de producción, la fábrica, y el lugar doméstico aparece como un lugar de reproducción y de consumo. Pero entonces la estructura de convivencia, que originalmente incluía a los esclavos, incluía la producción, incluía como propiedad del amo la mujer, los hijos, la hacienda, los esclavos, esa estructura familiar que producía, reproducía y consumía, ahora se transforma en familia nuclear, porque solo es para consumo y reproducción. En esa familia nuclear está el padre, la madre y los hijos. Ahora, las funciones que aparecen como funciones en lo público y en lo privado aparecen sexuadas, es decir, hay una división sexual del trabajo. Esa división sexual del trabajo me dice, los varones producen y las mujeres reproducen. El trabajo del varón es productivo, genera un salario, el trabajo de la mujer es reproductivo, no genera salario. Aparece la idea de que la expresión amorosa, conyugal y maternal se expresan a través del cuidado, a través de la tarea doméstica, a través de hacer una comida, de tener limpia la casa, de mantener agradable el ambiente de la casa. Y aparece además una división política entre un ámbito público y un ámbito privado muy fuertemente sexualizada. El ámbito público es de los varones y el ámbito privado es de las mujeres, que van a desarrollar cualidades que corresponden a este ámbito. La subjetividad, el cuidado amoroso, la emocionalidad, mientras que los varones van a cultivar la fuerza, la racionalidad, la objetividad, cualidades que además tienen que ver con la política, con la ciencia, con el derecho, porque el derecho se va a plantear como un conjunto de normas abstractas, universales, que requieren esas capacidades para poder ser comprendido y para poder ser aplicado. Entonces, ¿cómo una mujer cuyas cualidades son subjetivas, estéticas, particulares y no objetivas, racionales y universales, va a tomar decisiones por sí misma? Desaparece la autonomía de las mujeres a cambio de protección. Las mujeres van a ser tuteladas por el sistema político por un lado y por los propios varones de ese sistema político por otro, porque ellos tienen capacidades que supuestamente ellas no tienen. Esta diferenciación de las cualidades subjetivas, de las cualidades en cuanto a capacidad y por supuesto de la educación que corresponde para generar esas cualidades, en realidad reproduce, y esto es parte del sistema reproductivo, reproduce a través de la educación de la primera infancia, pero también a través de la escuela, estas condiciones de lo femenino y lo masculino como absolutamente diferenciadas. Aparecen estereotipos de género que luego es muy difícil resolver, porque no se trata de decir ahora vos no podés hacer política o vos no podés hacer derecho porque sos mujer, sino se requieren cualidades que las mujeres no tienen. ¿Y quién demuestra que se requieren cualidades que las mujeres no tienen? Lo demuestra la ciencia. La ciencia va a decir los cerebros de las mujeres son más pequeños, los cráneos son también más pequeños, los cerebros más livianos, el cuerpo es esponjoso y húmedo, mientras que los varones son densos y fríos. Entonces, ¿quiénes son los que practican esta ciencia que observa estas diferencias irreconciliables? Son todos varones. Son todos blancos, son todos adultos, es decir, son sujetos hegemónicos. Concentran las capacidades políticas, concentran las capacidades cognitivas, científicas, que justifican la exclusión política de quienes, justo de aquellos que no participan de la ciencia. ¿Y por qué no participan? Porque su pensamiento no es universal, abstracto y objetivo. Todas las mujeres, todos los niños, los afrodescendientes, los indígenas, porque tienen pensamiento mítico, porque tienen un estilo narrativo, no abstracto, y por lo tanto no pueden comprender el derecho. Justamente los grupos que todavía hoy nos cuesta que vean garantizados sus derechos. Justamente los grupos que, aún después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, requirieron declaraciones particulares para que se pudiera saber que ellos también son humanos y que ellos también son sujetos de estos derechos. Que cuando hablamos del universal, de
que dice, como en la Revolución Francesa, todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos, ese todos los hombres no solo excluía a las mujeres, sino que excluía a los niños, excluía a los indígenas, excluía a los afros. Hay que repensar estas categorías, ver cuánto tienen en realidad de prejuicio y de mandato y cuánto tienen apoyado realmente en capacidades diversas, porque obviamente los cuerpos de mujeres y varones son diferentes y aún hay cuerpos diferentes a los de mujeres y varones hegemónicos. Son cuerpos diversos en su sexualidad, cuerpos diversos en su genitalidad e incluso en su subjetividad de género. Si nosotros planteamos esta diversidad y si planteamos que hay cierto tipo de cualidades que son valiosas para lo humano, como son, y en esto tengo una enorme convicción, las capacidades de cuidado, de empatía, de reconocimiento de las necesidades del otro, la solidaridad, estas cualidades no solo tendrían que esperarse de las mujeres, tendrían que esperarse de todos los sujetos.